China aspira a convertirse en la primera potencia económica mundial en los próximos años. Pero el gigante asiático no se conforma con ser la fábrica del mundo. También reclama su papel geopolítico, extendiendo su influencia a base de inversiones multimillonarias por todo el mundo dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda. Pero, ¿cuán rentables son estas inversiones? Y sobre todo, ¿puede permitírselas China en la actual coyuntura económica? ¿Podríamos estar ante el inicio de un fracaso monumental? La economía china no atraviesa su mejor momento. Muy lejos quedan ahora esas cifras de crecimiento de 2 dígitos. En el 2022 el PIB chino apenas creció un 3%, casi la mitad del objetivo marcado por el gobierno. La inversión en propiedades cayó un 10% en lo que ha sido el primer descenso desde que hay registros. Y la población también disminuyó por primera vez desde hace 60 años. Pero hoy nos vamos a centrar en un aspecto muy concreto de la política económica china. La llamada Nueva Ruta de la Seda es la mayor iniciativa de inversiones en infraestructuras de todo el mundo. Y la gran apuesta china para liderar el sur global, haciéndole frente a su rival Estados Unidos. Hablamos de 2.600 obras faraónicas repartidas por más de 150 países, con una inversión total que supera ya el $1 billón. Una iniciativa que iba viento en popa hasta que llegó la pandemia. La economía de estos países miembros de la Nueva Ruta de la Seda se desplomó y ahora no pueden devolver sus préstamos a China. La suma total de impagos es gigantesca. Estamos hablando de $78.500 millones, ¿no? Los cuales, pues, de alguna forma es importante mencionar que no es necesariamente este año, el 2023, cuando más complejo ha estado el escenario, sino que es a partir del 2020 cuando comienza esta situación a complicarse, ¿no? En este sentido, pues, bueno, estamos hablando de 128 préstamos rescate, los que ha realizado China hasta la fecha, a partir de que se inicia todo este proceso. Y cuando de alguna manera mencionamos a países insertados en este tipo de situación, ubicados principalmente en lo que es Asia, lo que es sur de Asia, sureste asiático, la parte obviamente de África y también parte de Medio Oriente, ¿no? En los cuales de alguna manera, si queremos verlo así, son como que los países más cercanos hacia todo este proceso de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y es que casi la mitad de los países integrados en la Nueva Ruta de la Seda son de ingresos precarios, con una democracia débil o inexistente y un elevado índice de corrupción. Para que se hagan una idea, de las 57 dictaduras que hay en el mundo, 52 participan en la Nueva Ruta de la Seda. Estamos hablando también de que las condiciones propias de estos países receptores, digamos, no son las más adecuadas hacia poder gestionar este tipo de créditos, ¿no? Por ello es que de alguna manera este tema del grado de fragilidad, ya sea por cuestiones de corrupción o ya sea por cuestiones de conflictos, como por ejemplo Sudán o Sudán del Sur, que estamos hablando del lugar número 3 y número 7 en este índice de fragilidad. Y es este alto grado de fragilidad y riesgo el que imposibilita a estos países a obtener acceso a la financiación extranjera. Y aquí es donde entra en juego China, prestando su dinero. ¿A cambio de qué? De lealtad económica, de apoyo político y de obviar sus abusos de derechos humanos. Evidentemente, el hecho de que algunos países no concedan préstamos a los países ricos, que no concedan préstamos a determinados países con un alto nivel de riesgo, lo que facilita precisamente es la penetración de China, ¿no? Esto es lo que nos dice la crónica de los últimos años, ¿no? E indudablemente también para China supone riesgos que intenta manejar de la manera más calculada y prudente posible, pero indudablemente también no exenta de riesgos, ¿no? Aunque estos riesgos han generado más de un disgusto a China, el 35% de la cartera de proyectos de infraestructuras de la Nueva Ruta de la Seda se ha enfrentado a graves problemas de ejecución, con proyectos fallidos en Pakistán, Indonesia, República Democrática del Congo, Venezuela y un largo etcétera de fracasos.
muchos de estos proyectos pues prácticamente han quedado desasolados. Uno de ellos, pues bueno, el de los más conocidos a nivel internacional, tiene que ver con estos dos proyectos en Sri Lanka. El primero de ellos es aeropuerto internacional de Matala Rajapaksa, y por otro lado lo que es puerto pues prácticamente abandonado de Hambantota, en donde prácticamente pues bueno, junto con estos dos proyectos, en el caso de Sri Lanka podemos hablar de cerca del 10% de la deuda externa perteneciente de este país hacia lo que es China, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, es interesante hablar de toda esta cuestión que también ha sido llamada desde el año 2017 como la diplomacia de la trampa del débito. ¿Y en qué consiste esta llamada estrategia de la trampa de la deuda? Pues bien sencillo, China promueve que estos países pobres se endeuden hasta el techo y si luego no pueden devolver los préstamos, Pekín se lo cobra en activos y materias primas, convirtiéndolos en estados totalmente dependientes del gigante asiático. China no presta pensando en el retorno del préstamo, estrictamente. China lo que hace es operaciones de crédito que están pensadas como compras a futuro de materias primas. De manera tal que si el año 1, 2 o 3 no se puede pagar el préstamo, no importa porque esto luego será pagado el año 5, 6 y 7 con carbón, petróleo, minerales, etcétera, ¿no? El problema es que esta estrategia fue ideada cuando la economía china estaba en su mejor momento y no con las renqueantes cifras actuales. Hasta ahora Pekín ha acordado créditos de rescate a 22 países miembros de la Ruta de la Seda por un monto total de 240.000 millones de dólares y la cifra no deja de aumentar cada año. Rescates que según muchos expertos podrían dificultar aún más el pago de estos países, ya que la tasa de interés es altísima en estos momentos. Ya los hay que hablan incluso de una posible crisis de deuda en la banca china. Es posible en el sentido de cómo evolucionan otros factores. Ojo, no necesariamente esta cuestión de los préstamos, sino estamos hablando de una cuestión multifactorial, donde a lo mejor viéramos otro tipo de complicaciones a partir de cómo ha evolucionado el conflicto ruso-ucraniano, a partir del tema de los semiconductores, a partir del tema de Taiwán, a partir de muchísima cuestión de relocalización hoy en día con la tendencia del nearshoring, con cuestiones de cadenas globales de valor. En esta parte, digamos que estamos hablando de un tablero económico totalmente desafortunado para China con respecto a cómo ha ido evolucionando su economía. En ese sentido, sí, esto sería como otro elemento que llegaría a generar esta inestabilidad económica y que obviamente metería en problemas primero a China y se generaría, digamos, como un efecto colateral hacia toda la economía. De hecho, el impago de bonos en el mercado de deuda china ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y en el hipotético y desafortunado caso de producirse una crisis de deuda china, los países más dependientes del gigante asiático sufrirían las peores consecuencias, entre ellos varios países en Latinoamérica, Caribe. Son 4 casos los que, digamos, son los más preocupantes dentro de América Latina, que es el caso de Argentina, que ha buscado a lo largo de los últimos años buscar en China una especie como de salida, como de rescate hacia mantenerse dentro de la propia dinámica regional, pero también a nivel internacional, ¿no? Por otro lado, tenemos casos como Surinam, que de alguna forma son países que a lo mejor en su representación dentro de la propia dinámica sudamericana se han insertado en este tipo de préstamos, pero que no han sido tan visibles o tan mediáticos, pero que también están en este tipo de situación de generar cada vez más deuda externa y donde China se vuelve uno de sus acreedores más importantes. Y pues bueno, los otros 2 casos, uno es Venezuela, que de alguna forma obviamente volvemos a esta idea de la fragilidad de Estado, del tema de la corrupción, que juegan un punto importante con respecto a las élites latinoamericanas. Y por último, el caso de alguna forma ecuatoriano,
donde pues de alguna manera el caso de Ecuador y Venezuela son muy particulares porque las garantías que se tienen en estos países tal cual son hidrocarburos, ¿no? Y mientras la viabilidad de la nueva ruta de la seda está en entredicho, China acusa a Occidente de estar detrás de muchos de estos fracasos. Por otra parte, también está utilizando este problema para intentar darle la vuelta en el sentido de explicar o de hacer pedagogía, intentando demostrar que gran parte del problema no se debe a una barra libre de créditos por parte de China, sino que el agravamiento del problema se debe sobre todo a la actitud egoísta de Estados Unidos, que al elevar los tipos de interés para frenar la inflación, lo que hace es endeudar de manera automática mucho más a todos estos países, ¿no? Sea como sea, lo cierto es que la nueva ruta de la seda puede convertirse en un gran quebradero de cabeza para Pekín. La pregunta es si acabará creando un enorme agujero presupuestario en China, de consecuencias impredecibles, tanto en sus finanzas como en la economía global. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es tu país miembro de la Franja y la Ruta? Déjenos sus comentarios.